Bendiciones del Señor para su vida, mi hermano, mi hermana, que la paz y la gracia del Señor esté gobernando su vida y en su familia. Nuevamente estamos acá con el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Recuérdese que hemos estado en el Sermón del Monte, ese precioso mensaje que el Señor nos ha dejado y nos ha hecho reflexionar de una manera muy profunda. Recuerde, somos Eclesía, pastores unidos para proclamar la palabra del Señor desde acá de San Juan, Zacatepeques. Antes de adentrarnos en la palabra del Señor, el que hoy nos ocupará, ¿verdad? Vamos a encomendar en el Señor este tiempo de estudio bíblico. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor, en este momento y poder aprender de ella. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos que hables a nuestra vida, Señor, y queremos, Padre Santo, que tu palabra, pues, nos haga ver aquellas áreas que debemos entregar en tus manos, aquellas áreas que nos cuestan, Padre Celestial. Por favor, háblanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca centrarnos en Mateo capítulo 5 y verso 48. La palabra del Señor dice allí de la siguiente manera: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice allí en Mateo 5:48. Allí el Señor está hablando, ¿verdad?, de la perfección, de sed perfectos. Pero para ello, pues obviamente tenemos que ir comprendiendo y entendiendo qué es lo que el Señor está tratando de enseñarle a los discípulos y a la gente de aquel tiempo, como también para nuestros días. Estas palabras, con todo lo que Cristo ha dicho hasta aquí en el sermón, hermanos, la perfección se referiría a nuestra vida moral en toda su plenitud. Cristo ha expuesto las cualidades de aquel carácter que los discípulos deben tener. Las bienaventuranzas les ha enseñado el respeto que deben mostrar hacia los preceptos de la ley y les ha revelado algo de las profundidades de la ética cristiana. Ahora se vuelve hacia ellos, hacia los discípulos, y les exige la perfección en todas estas áreas. En todo lo que él ha venido hablando, ahora él exige la perfección. Los escribas y fariseos se quedan cortos en su justicia. De hecho, toda justicia que es por la ley es inadecuada, mis hermanos, porque, como ya hemos visto anteriormente, la ley solo legisla en torno a actos externos, mientras lo que Cristo demanda llega a las profundidades de nuestro ser, mis hermanos. Dios pide justicia en lo íntimo, exige la perfección, ¿verdad? Entonces, realmente el Señor, mis hermanos, está hablando y Él ha venido enfatizándonos a través del Sermón del Monte, ¿verdad? Que todo empieza con nuestro ser interior. Allá empieza todo, mis hermanos. Por ejemplo, nuestro amor debe ser sin parcialidad, nuestro concepto de justicia debe ser completo y extenderse a lo más recóndito de nuestro ser, y debemos ser perfectos en nuestra vivencia. Hablando de esto, las Escrituras nos enseñan que siempre fue la intención de Dios que su pueblo fuera perfecto. Veamos, hermanos, qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18 y verso 13. Serás perfecto delante del Señor tu Dios, dice ese versículo. Este concepto de la perfección no es sino otra manera de hablar de la santidad, es decir, se trata de cierto estilo de vida y no de algo menos que eso, hermanos. Veamos otro pasaje, ahí en Levítico capítulo 11, verso 44, la palabra del Señor dice: yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Otros pasajes también nos dicen: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Dice
Se puede leer, buscar en su Biblia Levítico 19:2, ahí mismo en Levítico capítulo 20, verso 7 y el verso 26, mi hermano. Entonces, hermanos, Cristo, al pronunciar estas palabras, solo está haciendo eco de esos textos del Antiguo Testamento. Está hablando de la perfección en nuestra manera de vivir, no de un mero concepto adecuado de justicia, de justificarnos, pues, ¿verdad? Sino está hablando de un estilo de vida. Y por supuesto, así lo entendieron también los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 15 y 16. Él lo comprendió de esa misma manera y por eso escribió, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. De esa misma manera lo comprendió el apóstol Pedro. El texto, mis hermanos, no dice, tened un concepto adecuado, completo de la ley, sino claramente dice el texto, sed vosotros perfectos. Se trata de lo que los discípulos eran y llegarían a ser, o de lo que los discípulos son, hablando en nuestro tiempo también, porque recuérdese que nosotros también nos constituimos en discípulos del Señor. Por lo tanto, se trata de lo que los discípulos son y serán, ¿verdad? No de una doctrina ética, ¿verdad? No está hablando de eso, mis hermanos. No está hablando de eso. La razón dada por la que debemos ser perfectos es porque vuestro Padre Celestial es perfecto, mis hermanos. Ahora, la pregunta sería, ¿queremos entrar al reino de los cielos? Pues debemos saber que allí está el Padre Celestial. ¿Y qué calificativo nos dijeron esos textos? Nuestro Padre Celestial, Él es perfecto. Él es perfecto. Por lo tanto, todo lo que entra allí ha de ser perfecto como nuestro Padre Celestial lo es, hermanos. Así debe ser. Así que, mis hermanos, todo lo que entra allí debe ser perfecto como lo es. La entrada en el reino de los cielos no es para personas que no tienen un correcto conocimiento doctrinal y ético, sino para los que viven en perfecta santidad. Es un tema bien interesante, mis hermanos, hablar de lo que es la perfección, porque nos iremos dando cuenta de que el listón que pone el Señor es muy alto, muy grande, que cuando uno lo ve, uno se asombra y dice, ¿cómo voy a alcanzar yo tal cosa? Pero nos iremos dando cuenta cuál es el punto que está tratando el Señor aquí a través de este estudio que hoy precisamente estamos hablando, ¿verdad? En otras palabras, mis hermanos, el reino de los cielos no es para gente buena, sino para la gente perfecta. Es decir, no es por bueno que estaremos allá, mis hermanos, no es porque seamos buenos o porque seamos malos. Podemos ser relativamente buenos y considerarnos menos malos que nuestros vecinos o que nuestro propio hermano. ¿Y eso qué? ¿Acaso esto le dará satisfacción a las exigencias de Dios, mi hermano? Podemos alcanzar un grado, hermanos, de civismo, de amabilidad, de generosidad, de abnegación o rectitud que provoque la admiración de la gente, mis hermanos. Pero preguntémonos, ¿acaso eso va a provocar la admiración de Dios? Desde luego, mis hermanos, el mismo apóstol Pablo llegó a comprender que no. Y parece, mis hermanos, que todo aquel que escucha estas palabras de Jesús, que llega a ser la misma conclusión, la de Pablo, pues, lo único que puede capacitarnos para entrar en el reino es que seamos perfectos, es la única manera, ¿verdad? Es decir, perfectos en santidad, rectitud, amor, verdad y justicia.
todo lo que sea menos que esto significaría que nuestra presencia en el reino lo haría inmundo, es decir, haría el reino inmundo. Y en todo caso, ¿podemos realmente imaginar que la gloria puede ser algo menos que perfecta, mis hermanos? Definitivamente diríamos que no. ¿Acaso Dios admitirá manchas en el santuario celestial, mis hermanos? Y aquí es donde yo recuerdo, mis hermanos, que la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice que Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es un desafío. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué pasa ahora? Bueno, solo puede vivir de esta manera, óigame bien, hermano, solo puede vivir de esta manera un ser humano, escuche bien, porque acá, mis hermanos, es un punto de reflexión donde usted y yo nos damos cuenta de cuál es el punto del Señor y nos adentramos a desarrollar esa parte tan interesante e importante. Solo puede vivir de esta manera un ser humano transformado desde dentro, que ha recibido una nueva vida caracterizada por nuevas motivaciones y nuevos deseos. Es decir, solo puede vivir así la persona que participe de las cualidades descritas en las bienaventuranzas, mi hermano. Esto me hace recordar cuando estamos hablando, hermano, solo un ser humano transformado desde dentro puede vivir de esta manera. Eso me hace recordar lo que dice 2 Corintios 5:17, por ejemplo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todo es hecho nuevo. Ahora, la transformación que Cristo hace, ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida es desde dentro, mis hermanos. Desde dentro está obrando el Señor. Así que no olvide. Solo puede vivir así la persona que participe de las cualidades descritas en las bienaventuranzas. Solo puede vivir así alguien que haya conocido, escuche usted, la conversión a Cristo y la regeneración por su Espíritu Santo. Por eso le citaba lo que dice 2 Corintios 5:17. Entonces ahí empieza, cuando hemos tenido nuestro encuentro con Cristo, ahí empieza todo, mi hermano. Porque si es por nosotros mismos, como lo hacían los escribas y fariseos, hermanos, recuérdense que ellos creían que por su concepto de una manera de vivir justamente lo que ellos creían que era justo, ellos creían que con eso estaban hechos. Sin embargo, Cristo vino y les dijo, sed perfectos. Entonces, el Señor les habló de algo interno, mis hermanos, que era lo que a ellos les faltaba. La solución de Dios para que pecadores como nosotros podamos morar con Él no consiste, mis hermanos, en bajar ese listón de santidad. No consiste en eso. Es decir, bueno, es que ellos no pueden, entonces voy a bajarlo. No, Él lo puso y ahí se mantiene. Entonces no consiste en bajar el listón de la santidad, sino en potenciarnos y transformarnos a nosotros. Ahí está la clave, mi hermano. Este tema está interesante. Y para ampliar más esta información, pues quiero cederle el tiempo a mi hermano Vicente. Él nos va a ampliar un poco más de este concepto que tiene que ver con que Dios nos potencia y nos transforma a nosotros para alcanzar la tan anhelada perfección. Así que cederé el tiempo a mi hermano. Desde el principio aún no ha llegado el momento en que Cristo empezará a explicar el significado de su propia muerte y resurrección como medios absolutamente imprescindibles para que el hombre pecador pueda ser hecho perfecto y capacitado para vivir en el reino. Pero nosotros, en contraste con aquellos discípulos en aquel momento, sabemos por la posterior revelación del Evangelio que lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8, versículos 3 y 4. Lo que en aquel momento tiene que haber parecido una mera utopía o inalcanzable o meramente difícil que los discípulos pudieran vivir realmente en perfección. Deja de serlo cuando comprendemos que el Cristo resucitado y glorificado ofrece a los que creen en Él una justicia imputada o señalada en virtud del sacrificio de la cruz y una justicia impartida, en virtud del poder santificador de su Espíritu derramada en la vida de los discípulos. Por su ofrenda en la cruz los hará perfectos para siempre, dice Hebreos 10:14. Mientras que en base a la regeneración, en 2 de Corintios 3:18 de Reina Valera 1995, dice, los transformará de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Después de Pentecostés, aquellos mismos discípulos que habían escuchado boquiabiertos las palabras aparentemente inalcanzables de Cristo, iban a descubrir que efectivamente ahora estaban en el camino de la perfección. La utopía se hacía realidad, se cumplían las palabras del profeta Isaías en su capítulo 35, 5 al 10, que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Volverán los rescatados por el Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Si pues entendemos el programa de salvación que Cristo había venido a poner en marcha, evitaremos la tentación de pensar que aquí está diciendo que la impecabilidad debe ser alcanzada por sus discípulos y ahora solo en base a sus propios esfuerzos carnales. Tal perfección sigue siendo imposible mientras estemos en la carne, mis hermanos, aunque el reino de los cielos solo es para los perfectos. Los discípulos, en tanto que están en esta vida, todavía tendrán que hacer suya la oración de San Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero, ¿por qué si los discípulos aún no conocen las glorias de la obra redentora de Cristo,
¿Les exige el maestro que vivan en perfección? La pregunta es muy importante y creo que nos dirige a varias respuestas complementarias. Primero, se lo exige a fin de quitarles toda ilusión y esperanza de poder entrar en el reino mediante sus propias buenas intenciones y esfuerzos humanos. El listón colocado que mencionaba el pastor Eddie, Cristo es tan alto que nadie puede alcanzarlo por sí mismo. Segundo, se lo exige para dejarles insatisfechos con todo lo que no sea la perfección moral e inspirarles la aspiración de alcanzar una santidad perfecta, como lo dice en Filipenses 3, versículos 7 al 16. Es decir, con estas enseñanzas, Cristo pone fin a todo sucedáneo, o sea, algo que pueda suplir esto, no hay. No hay algo humano que pueda ser usado en lugar de la justicia del Señor, la verdadera justicia exigida por Dios. Tercero, se lo exige para hacerles entender la inmensidad de la obra salvadora que Dios habrá de realizar en ellos para que puedan vivir. Es decir, Cristo les está preparando para recibir el contenido del Evangelio. A partir del capítulo 16 y versículo 21 de San Mateo, solo cuando vemos la grandeza de nuestro pecado, podemos ver la grandeza de la salvación que Dios ha efectuado en Cristo. En cuarto lugar, se lo exige porque el solo hecho de exigírselo sugiere que Él también creará el camino para que sea factible. Los discípulos habrán pensado, si el Maestro nos pide aquello que Él tiene que saber, que no podemos dar, no será porque Él mismo piensa enseñarnos el camino para conseguirlo. A este respecto es importante recordar que el primer milagro realizado por Cristo después de la predicación del sermón fue la limpieza del leproso, según San Mateo 8, versículos 1 al 4. Es como si Mateo nos dijera lo que Cristo nos dice o lo que Cristo nos pide de perfección ética, os parecerá imposible. Pero no os desaniméis, el que limpió al leproso de sus imperfecciones físicas, ¿acaso no podrá limpiarnos de nuestras inmundicias morales? Claro que sí, mis hermanos. Para eso Cristo derramó su sangre en la cruz, para limpiarnos de todo pecado. Dice en 1 de Juan 1, 7, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y hacer por nosotros lo que necesitamos ser para llegar a su presencia. Continúa con esta enseñanza nuestro hermano Ezequiel Pidir y muchas gracias por la atención que han prestado a esta enseñanza de la palabra del Señor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. De verdad es un privilegio poder saludarlos de nuevo a través de este medio y gracias por la sintonía de cada uno de ustedes.
los lugares donde pueden sintonizarnos, ya sea de madrugada, de mediodía, en la noche. Pues aquí estamos saludándoles y deseándoles a ustedes mucha bendición. Y después de haber escuchado a nuestros hermanos en la enseñanza, y al terminar, el hermano Vicente decía algo interesante de que cómo es importante saber lo que hizo el Señor Jesús con el leproso, limpiarle todo lo que es su situación física, pues tenemos que creer nosotros también en que Dios es todopoderoso para limpiarnos de todo pecado y hacernos perfectos para la gloria y honra del Señor. Y continuamos con esa palabra de perfectos. Aquí debemos puntualizar alguna cosa muy importante, según el texto original, hermanos, que se ha perdido en la traducción más exacta de lo que Cristo dijo a los discípulos. Y les dice, vosotros seréis o vosotros habréis de ser perfectos. En el griego esto se puede traducir, hermanos, la palabra perfecto en el griego quiere decir o traducirse completos, puede decirse también íntegros, plenamente nosotros desarrollados en Cristo. Entonces tenemos que pensar en todas esas cosas, somos perfectos, estamos completos, somos íntegros, pero también estamos plenamente desarrollados en Cristo Jesús. Pues nuestros medios, ya dijeron nuestros hermanos que es imposible, por nuestros propios medios. Yo sé que usted habrá luchado en su vida espiritual, ver qué realmente debe quedarse allá afuera y ya no hacerlo. Sin embargo, siempre está luchando con ello. Y no ha logrado hacerlo, porque está luchando por sus propios medios. Pero cuando usted deje de luchar por usted mismo y encomendarse al Señor para que Él haga una obra y la va a perfeccionar. Por eso dice Pablo también en uno de los textos, dice, y la obra que ha empezado en vosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Es interesante esa parte. Entonces, vemos eso, más que un mandamiento a secas, se trata de una afirmación que participa las cualidades tanto en un mandamiento como de una promesa en Cristo. A la vez estableciera ineludible requisito para poder entrar en el reino de los cielos. Solo los perfectos entrarán. Vosotros pues habréis de ser perfectos. Instará a los discípulos a perseguir esta meta. Discípulos no pueden conformarse con valores morales. Ya dijera hermano Eddie esto, diluidos. Tenéis pues que ser perfectos. Les dejará una promesa que solo Él mismo puede cumplir. No os desaniméis al ver la miseria de vuestras condiciones morales actuales. Para esto he venido. Vosotros pues por mi gracia seréis hechos perfectos. Eso es lo que nos dice el Señor. Como ya hemos repetido varias veces, si el capítulo 5 de Mateo fuera la totalidad o aún la esencia del mensaje de Cristo, tendríamos que responder con desesperación y espanto, hermanos. De verdad, ver todas esas cosas, lo que dice el Sermón del Monte, pues nos espantamos. Estamos tan lejos de cumplir lo que nos pide que si esto es lo único que el Evangelio tiene que decirnos, no nos espera sino la mala, absoluta perdición. Sed perfectos, pero no somos, ni podremos serlo, nunca, ni nosotros, si de nosotros dependiera. Puede decir al inicio, si de nosotros dependiera las cosas, hermanos, imposible alcanzarlo. Es difícil alcanzar esa parte. Entonces nosotros tenemos que depender del Señor, tenemos que pedirle su auxilio en todas nuestras oraciones, el momento que nos levantamos y caminamos, y al acostarnos, pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que nosotros podamos depender de Él y no de nuestros propios medios. Si el estudio de este capítulo ha tenido el efecto de confrontarnos con nuestra miseria y demostrarlos lo lejos que estamos de las demandas de nuestro Creador, escuchemos bien el otro matiz de esta frase.
el supremo maestro de la ley que nos dice, sed perfectos, ahora se vuelve hacia nosotros como nuestro Señor y Salvador. Y nos dice, seréis perfectos. Es como que si dijera, ahora sois conscientes de vuestra culpa e inmundicia. A eso tenemos que llegar, mis hermanos, ser conscientes de nosotros mismos, saber en que somos imperfectos, que somos inmundos delante de Él. Pero gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos limpió de todos nuestros pecados y nos hizo apto, dice Pablo también, para ser hijos del Señor. Pero tenemos que ser conscientes, tenemos que aceptar esa parte, que nosotros somos pecadores, y ahí sí que pecadores empedernidos, dicen algunos, y de vuestra impotencia de cara a la tentación. Ahora, pero no temáis, pues he venido para salvarlos. Qué interesante, hermanos, pensar en ello al ver nuestro Señor, que no había medios cómo salvarnos, el hombre no tenía cómo salvarse, Él tuvo que despojarse de sí mismo, despojarse de su gloria, dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos, pues ha venido para salvarnos. Y por la gracia de Dios, un día seremos perfectos, dignos ciudadanos del reino eterno. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, permitamos que el Señor haga esa obra en nuestras vidas, que Él realmente trabaje en nuestras vidas, en nuestras conductas, en nuestros caracteres, porque tenemos problemas por esos lados en nuestra vida y no queremos aceptar esa parte, porque creemos que nosotros somos capaces de manejar todas esas partes en nuestra vida espiritual, nuestra vida material. Pero es mentira, hermano, de verdad, cuando usted se da cuenta de que sin el Señor no puede hacer nada. Habrá muchas cosas que usted pudiera estar haciendo hoy en día, tanto supuestamente en su vida espiritual, en su vida material, pero mientras que el Señor no esté obrando en esa vida, hermanos, será un fracaso siempre. Pero mientras tanto, usted quiere seguir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, tendrá que ceder esa parte. Decirle al Señor, Señor, aquí estoy, hagas tú la obra en mí. Yo soy impotente, yo tengo que reconocer, debe ser consciente de mi culpa, de mi inmundicia. Vuelve tú a mí. Hacer como dijera el salmista David y decirle que él que nació en maldad, había sido concebido, pero que quería la paz y la gracia del Señor en su corazón. Primera Juan 3:12 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En las lecciones anteriores, en los estudios anteriores, hemos hablado, hermanos, que si somos hijos de Dios debemos seguir el ejemplo de Él. Y decíamos que el carácter de un padre siempre se refleja en los hijos. Hasta físicamente muchas veces reflejamos en nuestros hijos. Y de repente si usted se habrá encontrado con alguien y le ha dicho, usted es hijo de don fulano. ¿Y por qué sabe que soy hijo de don fulano? Porque él era así, porque su carácter era así, porque su físico era así. Y hermanos, hemos recalcado esa parte. Nosotros tendremos que ser semejantes a Él también, porque somos hijos de Dios. Pero qué interesante cuando estamos hablando que somos ciudadanos del reino celestial. Entonces dice, cuando el día que sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué interesante, hermanos. Es un privilegio maravilloso, diría yo, que nosotros tenemos, hermanos, y tenemos que luchar por eso. Y los hermanos hablaban de un listón alto para los hijos del Señor, y que tenemos que perseguir ese listón y estar en lo más alto, demostrar en que sí somos hijos verdaderos de nuestro Señor. En cuanto a mí, en justicia, hecho perfectamente justos, contemplaré su rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Eso dice el salmista en Salmos 17:15. Interesante. En cuanto a mí,
en justicia, hecho perfectamente justo, contemplaré tu rostro. Una promesa maravillosa, hermanos. Y esa promesa va a ser cumplida en cada uno de nosotros. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Nosotros tenemos que ver la imagen del Señor, hacernos la idea que estamos viendo cara a cara a nuestro Señor y ya a través de su creación no tenemos cómo decir que no. Esta perspectiva transforma nuestro entendimiento. El Sermón del Monte. Ahora escuchamos la palabra de Cristo, no como que si fuera un desafío a alcanzar lo inalcanzable, ni como si tuvieran que conducirnos irremisiblemente a la desesperación. No tenemos por qué desesperarnos, solo dejar en que Cristo siga obrando en nuestra vida, sino como instrucciones dadas por aquel que obra en nosotros para realizar progresivamente aquella transformación y limpieza interior. Eso nos dice Pablo, o le dice Pablo a Tito en Tito 3:5, que por su gracia nos capacitará para vivir eternamente adecuado con el sermón. Ahí llegamos a entender que este versículo, que en principio parecía uno de los textos más terroríficos, que nos causa terror, hermanos, ver cuando nos dice ese texto, y vosotros deben ser perfectos, y realmente nos aterrorizamos porque decimos, es que yo no soy perfecto, y yo no puedo, no alcanzo. De todas la Biblia y significaría nuestra excusa definitiva de toda esperanza de entrar en el reino de Dios. Llega a ser un reto para el tiempo presente y una gloriosa esperanza de cara al futuro. Hoy el mandamiento del Señor es ser perfectos, para que el día de mañana su promesa es seréis perfectos, o seréis completos, o seréis íntegros, o plenamente desarrollado en Cristo Jesús. Hermanos, los invito a que luchemos en esta vida, en este mundo tan imperfecto, en este mundo lleno de odios, lleno de situaciones tan difíciles, hermanos, en la cual estamos viviendo, pero la demanda del Señor es que nosotros debemos perseguir y ser o perfeccionando poco a poco, y al final ser perfectos porque somos hijos de Él, y Él nos quiere completos, íntegros, plenamente desarrollados en Cristo Jesús. Los invito a que oremos para terminar este estudio, agradeciendo al Señor, a ustedes la atención suya en esta hermosa noche, y Eclesía, el grupo de pastores unidos para la proclamación del Evangelio en San Juan, siempre los invito a la próxima para el jueves por la noche. Dios les bendiga y oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre, estamos delante de ti una vez más, Señor, pero con un reto enorme, el que tú nos dices que debemos ser perfectos delante de ti. Señor, tenemos que confesar y aceptar, reconocer que nosotros, Señor, somos imperfectos, somos inmundos, Señor. Pero gracias por la obra hecha en la cruz del Calvario y tu llamamiento a cada uno de los que ya te conocemos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a seguir perfeccionando hasta el día de tu venida, Padre amado. Oramos también por aquellos que aún no te conocen, Señor, y que a través de nuestra conducta, de nuestro caminar, Señor, ellos puedan venir también a tus pies, y que un día, Señor, sean tus hijos y sean perfectos también para la gloria tuya, Padre amado. Queremos orar también por aquellas personas que están enfermos, aquellos que están hospitalizados, Señor, que están en una cama, Padre amado, imposibilitados, Padre, pero que tú estás ahí con ellos, fortaleciéndoles, dándoles ánimo, Señor, y no hay duda también, salud para cada uno, Padre amado. Oramos por aquellas personas, Señor, que por situaciones económicas están pasando difícil momento, Señor. Oramos por estas personas, Padre, que tú, Señor, puedas darles la salida necesaria para poder siempre subsistir. Aquellos que no tienen una fuente de ingresos, Señor, por favor, bendígalos, provéeles un trabajo, Señor.
algún medio para poder, Señor, adquirir, Señor, el dinero para poder sufragar gastos en casa, colegio, estudios, Señor. Por favor, Padre amado, ayúdelos a cada uno. Aquellos que tienen pendientes de un alquiler de una casa, Señor, y que no lo ajusten también, Padre amado. Desde aquí, Señor, proclamamos y pedimos, Señor, tu ayuda y tu bendición para cada familia, Padre amado. Y ayúdenos siempre en los estudios de tu palabra, Señor, que eso nos haga siempre reflexionar y estar desafiados siempre, Señor, para poder vivir una vida acorde a lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre amado. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, hasta la próxima. Dios los bendiga.